Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3554-2015, formado por amparo en única instancia en la acción promovida por Carol Patricia Flores Polanco, en calidad de titular del Juzgado Pluripersonal Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. El acto reclamado lo constituye la resolución de 29 de julio de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, dentro del antejuicio promovido por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en contra de la licenciada Carol Patricia Flores Polanco, jueza pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. En dicha resolución, en la parte resolutiva indica, declara, 1, con lugar el antejuicio promovido por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en contra de la licenciada Carol Patricia Flores Polanco en su calidad de jueza pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. En consecuencia, al lugar a formación de causa. 2, notifíquese. La petición de fondo en el amparo es que se dicte sentencia en la cual se otorga amparo en definitiva, con el efecto positivo que se ordene a la autoridad recurrida que deje sin efecto la resolución cuestionada de fecha 29 de julio del presente año, por medio de la cual se declara con lugar el antejuicio promovido en contra de la postulante y remita nuevamente las diligencias de antejuicio al juez pesquisidor Jaime Amílcar González Dávila, a efecto reanude la pesquisa encomendada y ordene practicar diligenciamientos de prueba testimonial de las personas propuestas, concluyendo íntegramente la pesquisa con la valoración de la totalidad de los medios probatorios propuestos por la antejuiciante que conlleven a la emisión de un dictamen fundante. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos, el cual podrán compartir o conceder con su abogado auxiliante. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra Carol Patricia Flores Polanco, en calidad de titular del Juzgado Pluripersonal Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, y seguidamente su abogado Arsenio Locón Rivera, ambos en un tiempo no mayor de 15 minutos. Muy buenos días, señores magistrados, representante del Ministerio Público, representante de CICI y público presente. Como bien lo ha señalado el secretario de esta honorable Corte, la resolución que impugno fue dictada el 29 de julio del año 2015 por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El planteamiento de la acción de amparo la realicé no con el afán de retrasar o retardar un proceso penal, sino la exigencia de que se me restrinja en mis derechos y mis garantías. Yo confío en la justicia constitucional. Sobre el punto de la resolución que impugno es por lo siguiente. En su momento yo fui citada por el juez pesquisidor que fue designado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Comparecí ofreciendo ciertos medios de prueba. Se han vulnerado ciertas garantías en el momento de que el juez pesquisidor dejó de practicar, de diligenciar las diligencias pertinentes. Lamentablemente, porque lo digo lamentablemente,
El juez pesquisidor emite un informe circunstanciado para él. Lo lamentable del caso es que él señala lo siguiente: se constata que para el derecho penal existen suficientes elementos que deben ser investigados por el ente encargado de la persecución penal, por lo que es recomendable el retiro de la inmunidad que posee la licenciada Carol Patricia Flores Polanco, salvo mejor sentir de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Este informe, coloquialmente, como lo decimos los abogados, es una resolución gallo-gallina. O es gallo o es gallina, pero se debe de resolver conforme a ley, conforme a derecho. Lo peor del caso es que para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avaló ese informe del juez pesquisidor. Un informe que ante cualquier cuestión que no reúne los requisitos que establece la ley. ¿Por qué razón? Dentro de los medios de prueba que ofrecí, que propuse ser diligenciados, son declaraciones testimoniales que para mi defensa son de utilidad. ¿Por qué razón? El señor Manolo Benfeld fue la persona que me vendió el lote o terreno ubicado en Residenciales Entre Bosques. Señores magistrados, el terreno no lo compré al contado, el terreno yo lo compré a plazos y esos documentos constan dentro del expediente que como prueba yo presenté al juez pesquisidor. ¿Qué es lo que trato con esta declaración? Es que efectivamente, como yo lo hago ver en los documentos, así sucedió. Efectivamente, yo no tengo una capacidad económica para poder comprar al contado un inmueble que, como según la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, señala que cuesta $350,000. ¿Y en qué se basa la comisión? En la declaración de un administrador del residencial donde tengo mi actual residencia. Yo no compré el inmueble ya construido. Muy importante la declaración de la señora Marisol Cruz. A esta persona yo le vendí un inmueble ubicado en la zona 11, Las Charcas. ¿Por qué para mí es de utilidad la declaración de esta persona? Porque al momento de la negociación de este bien inmueble, ella me hizo efectivo un pago de $93,300 y el pago se me realizó en cheques de caja de diferentes bancos. Esos 3 cheques yo los deposité en el GIT Continental. Y nunca la IBE manifestó que era una transacción sospechosa, porque al momento en que yo deposité esa cantidad dineraria, llené el documento relacionado a la forma en que yo adquirí ese bien mueble, o sea, los $93,300. Este dinero, señores magistrados, yo lo utilicé para la construcción de la casa donde ahora resido. Y me pregunto, después de 30 años de trabajar en el organismo judicial, ¿acaso no soy digna de tener una vivienda como la tengo? ¿Se ha podido establecer, o me pregunto, será que mis compañeros jueces, los funcionarios, viven en una zona roja? ¿Vivan en un asentamiento para que solo yo viva en un residencial? De los 4,500,000 quetzales que yo he percibido, no es la totalidad del tiempo que yo he elaborado en el organismo judicial. Yo no tengo esa cantidad depositada en el banco. Yo no tengo cuentas bancarias, no tengo transacciones bancarias,
No tengo carros de lujo. Es más, yo me conduzco en un carro que me fue proporcionado por la Corte Suprema de Justicia cuando fungía como juez de primera instancia de mayor riesgo A. Y que también recibo una cantidad por la gasolina, que también de todo eso presenté prueba. Y más que todo, también solicité la declaración del señor Enio Flores, que como juez y mi responsabilidad me hacía no salir ningún momento de mi trabajo. Él hacía algunas diligencias relacionadas primero al bien inmueble de la zona 11 y al bien inmueble donde actualmente resido. Me pregunto, señores magistrados, en el momento en que se me ampara provisionalmente, yo me sentí feliz, porque siempre he confiado en la justicia constitucional. Pero 4 días después se revoca ese amparo provisional. Y me pregunto, ¿de qué forma han variado esas circunstancias para poder revocar ese amparo provisional? Si alguien me puede decir dentro del proceso, ¿dónde está la declaración de don Manolo Benfield? ¿Dónde está la declaración de la señora Marisol Cruz? ¿Dónde está la declaración del señor Enio Flores? De esa cuenta pueden establecer ustedes que se ha violentado el derecho de petición por parte del juez pesquisidor. Se ha violentado el derecho de defensa al no admitir prueba fundamental para mi proceso. Y desde luego, el debido proceso. Yo no vengo acá a sorprenderlos a ustedes porque todo esto consta dentro del proceso. Y solicité la vista pública, era para que ustedes me escucharan sobre mis argumentos. Hasta el día de hoy, yo tengo una interrogante de que por qué el señor Cristian Ulate Durán, representante de CICIG, y el señor José Antonio Morales Aguilar presentaron el antejuicio en mi contra. Hasta el día de hoy, yo me siento inocente de todos esos hechos que se me atribuyen por parte de CICIG y del Ministerio Público. Yo lo que pido y solicito es que se me restituya de mis derechos, que se diligencie la prueba que en su momento se dejó de diligenciar, que se me otorgue el amparo provisional, no porque yo lo esté solicitando por un capricho. En el banquillo de los acusados, señores magistrados, si se es indicado o si se es procesado, debe tener la certeza jurídica que va a ser juzgado por un juez independiente y un juez imparcial. Eso es lo que yo solicito. Porque acá, en este momento, se ha desquebrantado o desquebrajado, mejor dicho, mi libertad. Existen diferentes sentencias que han sido dictadas por esta honorable Corte, de que los jueces tienen la obligación de fundamentar todas aquellas resoluciones. Y es más, si me lo permite la distinguida presidenta, de leer uno de los fallos que para mí son los más importantes en relación a que se dejó de motivar, de fundamentar la resolución del juez pesquisidor. Puede hacerlo, abogado. Señala
En la Gaceta 17, expediente 209-90, página número 209, sentencia 240990, y Gaceta número 61, expediente 223-2001, sentencia 030701. Esta Corte estima que la libertad personal es un derecho humano que la Constitución de la República garantiza, de tal suerte que únicamente por los motivos y en la forma que la misma Constitución y la ley específica de la materia puede ser restringido. En este caso, como lo he manifestado, existe una grave amenaza a la pérdida de mi libertad. Y por esa razón, señores magistrados, yo solicito su objetividad, su independencia, su imparcialidad para poder emitir el fallo restaurando esos derechos. Que se otorgue el amparo definitivo y que se declare la suspensión de la resolución a todas luces ilegal dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Solamente, muchas gracias. ¿Tiene el abogado todavía un par de minutos por si va a hacer uso de la palabra? Con el debido respeto solicito a esta Corte un tiempo solo para exponer tanto la base fáctica, jurídica y probatoria del presente amparo. Inicie su alocución. Sí, honorables magistrados de esta Corte de Constitucionalidad, efectivamente la funcionaria judicial Carol Patricia Flores Polanco ha interpuesto amparo acá ante ustedes en contra de la resolución de fecha 29 de julio del año 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia dentro del antejuicio identificado con el número 169-2015, que declara en su parte resolutiva que ha lugar a formación de causa criminal en contra de la funcionaria judicial Carol Patricia Flores Polanco. En breve solo quiero hacer una relación de la base fáctica que sostiene este amparo. El antejuicio se inició por denuncia presentada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, denunciando hechos de lavado de dinero u otros activos, incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite a ese antejuicio y nombró como juez pesquisidor al magistrado presidente de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Jaime Amílcar González Dávila. El magistrado pesquisidor señaló las audiencias correspondientes para ratificar las denuncias, pero dentro de ese lapso también señaló la audiencia del 5 de junio del año 2015 para recibir la declaración de la funcionaria en la cual se aportaron los documentos justificativos de la propiedad que ella tiene en residenciales Entre Bosques de Santa Catarina Pinula, zona 8 de este departamento de Guatemala, pero también se aportó documentación consistente en escrituras públicas y documentos privados donde ella había adquirido una casa desde el año 2002 en la colonia Las Charcas, zona 11 de esta ciudad, y la vendió en el 2008 y con ese dinero hizo la negociación de la casa que actualmente tiene. Era indispensable para la defensa, honorables magistrados, corroborar esa documentación con prueba testimonial. Consta en el memorial que ustedes tienen a la vista que se aportó y se ofreció y se solicitó al magistrado pesquisidor que se recibieran las declaraciones testimoniales del señor Manolo Benfel Alejos, que fue quien vendió la propiedad de Entre Bosques a la licenciada Flores, y también se solicitó que se recibiera la declaración de la señora Delfina Marisol Cruz, quien había comprado el inmueble de la zona 11. Bajo esa base, honorables magistrados,
al no recibir el pesquisidor las declaraciones testimoniales propuestas, considero que en ese momento se vulneró, se violó el derecho de petición instituido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Consecuentemente, se violó el derecho de defensa porque no le permitió generar esos medios de prueba a la postulante del amparo. La base jurídica, en pocas palabras, honorables magistrados, lo constituye el artículo 12, el artículo 28, el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 10 y el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio, que obliga al pesquisidor a recabar todos los medios posibles para esclarecer los hechos, y fundamentalmente el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, honorables magistrados. En breve solo quiero exponer que la resolución de fecha 29 de julio del año 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, en el considerando 3, y aquí no quiero profundizar mucho, pero Fernando de la Rúa dice en su libro que la fundamentación es el elemento intelectual de contenido crítico y valorativo que no debe faltar en una resolución judicial, porque es el conjunto de razonamientos en los cuales el tribunal hace descansar su decisión. Dice ese considerando de la Corte: en efecto consta dentro de las actuaciones una serie de medios de convicción documentales y declaraciones recibidas por el juez pesquisidor que confirman los hechos denunciados. Eso por una parte, y en el párrafo tercero quiero recalcar ante estos honorables magistrados que consta que la cantidad plasmada en la escritura de compraventa es de 85,000 quetzales. Sin embargo, durante la investigación realizada, el administrador de Residenciales Entre Bosques indicó que el valor real del inmueble oscila en una cantidad de $350,000. Honorables magistrados, uno de ustedes ha sido maestro mío en las facultades de Derecho. Sabemos todos que la fundamentación contiene 5 elementos: debe ser clara, debe ser expresa, completa, legítima y lógica. Y la legitimidad consiste en que la extracción que hace el tribunal sobre el medio de prueba debe ser cierto, debe ser verdadero, debe de sacarse de una prueba efectivamente producida dentro del expediente. Honorables magistrados, si ustedes examinan el expediente, no hay ninguna sola prueba testimonial que relacione al administrador de residenciales que se identifique dentro del expediente que indique que el valor de ese inmueble es de $350,000. Y la falsedad, la ilegitimidad de esa resolución del 29 de julio del año 2015 proferida por la Corte se demuestra con el avalúo que hizo el Ministerio de Finanzas Públicas por medio de un evaluador autorizado, en donde él indica en dictamen entregado al pesquisidor el 26 de junio del 2015 que el inmueble propiedad de la licenciada Carol Patricia Flores Polanco tiene un valor de 1,331,801 quetzales con 27 centavos. Solo ahí se demuestra la ilegitimidad de la resolución de la Corte Suprema. Por lo cual, la base probatoria, para terminarlo, constituye la resolución propia del 29 de julio del año 2015, el expediente propiamente, por lo cual, con el debido respeto, solicito a esta honorable Corte que se dicte la sentencia que en derecho corresponde, otorgue el amparo definitivo solicitado por la funcionaria judicial Carol Patricia Flores Polanco, dejando en suspenso la resolución proferida y se ordene como corresponde respetar irrestrictamente los derechos constitucionales de petición, defensa y debido proceso que constan en el amparo solicitado. Únicamente, honorables magistrados, muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la Comisión Internacional contra la Impunidad, quien actúa con el patrocinio de la mandataria judicial con representación, abogada Claudia González Orellana. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Efectivamente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
tuvo conocimiento de información que indicaba sobre el incremento patrimonial de algunos funcionarios del organismo judicial y en cumplimiento de ese mandato que tiene la comisión, lo puso en conocimiento del Ministerio Público para realizar las diligencias que tiene la obligación del Ministerio Público sobre determinar la existencia de un hecho punible o no. En este caso, por el delito en particular, se encaminaron las diligencias de investigación para determinar efectivamente sobre la existencia de ese bien y de ese incremento patrimonial señalado en contra de la jueza Carol Patricia Flores Polanco. Se hicieron las solicitudes judiciales pertinentes al organismo judicial, a distintos jueces, las cuales no fueron autorizadas efectivamente. No se pudo preliminarmente llegar más allá para determinar la existencia de la comisión del hecho delictivo. Sin embargo, señores magistrados, el antejuicio fue presentado con elementos serios y mínimos requeridos por la ley para establecer la posible existencia de la comisión de los delitos señalados. Estos elementos, voy a hacer referencia a algunos que fueron interpuestos dentro del antejuicio, es efectivamente la propiedad, la finca 2344, folio 344 del libro 325E, efectivamente estaba a nombre del señor Manuel Benfel Alejos en agosto del 2008. Pero igualmente se verificó que dentro de ese expediente habían unos planos de construcción de la vivienda a nombre de la jueza licenciada Patricia Flores. Y de igual manera se encontró documentación en la cual los planos de localización y ubicación de esa vivienda estaban hechos a nombre de la licenciada Patricia Flores. Estos elementos también fueron evaluados por el juez pesquisidor, adicionalmente de otros elementos también que fueron presentados y que no han sido mencionados. Efectivamente, se tiene la declaración del administrador de residenciales que efectivamente dice el aproximado del costo de esta vivienda en la cual vive la licenciada Patricia Flores, pero adicionalmente mencionó que es una de las viviendas más costosas y ostentosas de residenciales Entre Bosques. Adicionalmente, el juez pesquisidor también evaluó una escritura pública que fue faccionada con fecha 19 de marzo del año 2013, pero esta escritura pública fue inscrita en el mes de septiembre del año 2014, en la cual se inscribe la escritura pública de compraventa por el precio solo de la propiedad, que era de 80,000 quetzales. Obviamente ahí no tenemos la evaluación de la propiedad y su construcción, que sí fueron modificaciones que se hicieron del 2008 al 2010 y se hicieron otras modificaciones en septiembre del 2012 y otra modificación en marzo del año 2013. Y sí, el Ministerio Público pudo constatar que el señor Manolo Benfel Alejos efectivamente era el propietario de dicha propiedad. Lo que llama la atención, y estos elementos que analizó el juez pesquisidor eliminan de alguna manera que estos sean por elementos espurios, elementos ilegítimos o políticos. ¿Por qué llegó a esta reflexión? Porque tenemos elementos dados a su conocimiento y reflexión y por el tipo de delito que sí ameritaba que un juez pudiera de manera formal levantar esta inmunidad. Únicamente a través del levantamiento de la inmunidad que goza la jueza Carol Patricia Flores, levantamiento del antejuicio permitiría de alguna manera constatar y evidenciar a través de la investigación que él puede evaluar esos medios de investigación necesarios para poder establecer si se ha cometido o no un hecho penal, un delito, un hecho ilícito por la jueza hoy interponente del amparo. Consideramos que esa evaluación realizada por el juez pesquisidor y que fue evaluada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia llena todos los principios y valores establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Aquí no se ha violentado ningún derecho, simplemente con los elementos serios que fueron aportados dentro del antejuicio y que fueron a la luz de los principios constitucionales es que se hizo ese levantamiento de antejuicio.
Adicionalmente, consideramos que no debe ser utilizado el tema del antejuicio como un instrumento de impunidad. Tiene que haber un elemento de transparencia y creo que también ese es otro de los principios constitucionales que fueron evaluados tanto por el juez pesquisidor como también por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que en su resolución del 29 de julio del año 2015 pudieron ellos razonar y hacer esa ponderación que en una resolución dentro del expediente 634/2005 de fecha 8 de agosto del 2015, la Corte Suprema de Justicia ha dictado varias resoluciones en el mismo sentido. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica la palabra conocimiento que establece la ley de antejuicio? Y si me permite la señora presidenta hacer lectura de esta parte de la resolución en la cual establece que la Corte determinó que la expresión conocimiento debe entenderse como el conjunto de reflexiones que atañen al juzgador y que proceden a la emisión de un fallo o resolución, y que obviamente esto constituye un elemento esencial y que está a la luz de todos los principios constitucionales, permitir que se haga una investigación, que se levante la inmunidad y poder establecer efectivamente la comisión de un hecho delictivo. Señores magistrados, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala siempre se ha sujetado a las leyes de Guatemala y siempre ha hecho una reflexión sobre cuáles son aquellos elementos mínimos y serios establecidos dentro del antejuicio, y son los que fueron puestos a la vista de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ellos evaluaron en su momento. En ese sentido, señores magistrados, se solicita que se declare sin lugar el amparo solicitado por la interponente bajo los argumentos ya establecidos. Les agradezco mucho. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, por medio de la agente fiscal abogada Eva Xiomara Sosa Pérez. Gracias, buenos días, señores magistrados. En representación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, los alegatos en cuanto al amparo solicitado por la licenciada Carol Patricia Flores Polanco son los siguientes. Efectivamente, como lo acaba de manifestar la licenciada Claudia González en representación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, al Ministerio Público se hizo del conocimiento de los hechos acontecidos y que se han investigado. Y para hacer un poquito del antecedente, es imperativo que ustedes sepan que esto se hizo público a través del expediente que la misma amparista presentó en la Comisión de Postulaciones ante la Corte Suprema de Justicia. De ahí sale la información de la vivienda a la que tanto se ha hecho referencia en este caso. Es de esa manera que el Ministerio Público realiza las diligencias mínimas que deben de sustentar la solicitud del antejuicio. Solicitud de antejuicio que fue resuelta, como ya se ha dicho muchas veces aquí, con fecha de resolución 29 de julio de 2015 a través del Pleno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, yo quiero ser muy puntual en cuanto a la solicitud del amparo, porque la postulante manifiesta que se ha violado el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa. Eso es la base fundamental de la solicitud de su amparo. Sin embargo, el Ministerio Público considera que el debido proceso internacionalmente reconoce que el derecho de defensa está inmerso en ese mismo principio de legalidad o el debido proceso. Dentro del debido proceso se tiene la obligación de darle participación a todas las partes, más aún de aquellas personas que están siendo investigadas. Efectivamente, eso sucedió en el trámite del antejuicio en contra de la licenciada Carol Patricia Flores Polanco. Efectivamente, como lo han manifestado mis antecesores, la licenciada Flores Polanco fue citada por el juez pesquisidor, quien al escuchar su declaración aportó documentos y solicitó que se realizaran las diligencias. Dentro de ellas, pues, la declaración de personas que han sido mencionadas aquí el día de hoy.
Básicamente, la licenciada Flores Polanco manifiesta que su derecho de defensa ha sido violentado al no haber sido escuchado el señor Manolo Benfel Alejos, que fue la persona quien vendió el terreno en el residencial Entre Bosques que se ha mencionado aquí. A su declaración también acompañó la escritura pública por medio de la cual ella formalizó esta compraventa, la cual ya se ha hecho relación. Sin embargo, también, como ella misma lo ha manifestado, esta compraventa fue realizada con anterioridad y la cual se formalizó a través de un contrato de promesa de compraventa, el cual en el año 2008 lo formalizó a través de un documento con legalización de firmas, el cual ella misma aportó al proceso de antejuicio. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante que ustedes tengan en cuenta la consideración que la misma Corte Suprema de Justicia hizo al resolver el antejuicio solicitado por el Ministerio Público y la CICIG. Los magistrados de la Corte Suprema, considerando que el mismo abogado defensor ha manifestado, creo que es importante leerlo en el contexto y no solamente el pedazo que se ha relacionado. Porque al final, en ese considerando, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hicieron el análisis que, si bien era cierto, se formalizó una escritura de compraventa en 2013, existía un contrato de promesa de compraventa con fecha anterior y el cual tenía todas las características que, de conformidad con los artículos del Código Civil, debía de formalizarse en una escritura pública e inscrita en el registro de la propiedad como lo manda la ley. Y que la falta de todos esos elementos, lo único que llevaron a pensar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia es que se evidenciaba el ocultamiento que se trató de dar. O sea, realmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, más allá de una declaración testimonial que se omitió, fueron más allá al analizar los documentos y que se relacionan y formalizan esa declaración testimonial. El Ministerio Público tuvo acceso a la declaración testimonial que tanto se ha hablado aquí del señor Manolo Benfel Alejos, quien fue la persona que vendió el terreno, como bien se dice. Y esta persona, eso ya es parte del proceso que ustedes tienen en su poder, manifestó ante el Ministerio Público que la escritura pública se consignó 85,000 quetzales el valor del terreno, pero que sin embargo ese no fue el valor por el que él vendió y que eso únicamente lo hicieron por cuestiones registrales, entendiéndose con ello el evadir impuestos, y que el valor real de la compraventa fueron $38,500 de los Estados Unidos de América, de los cuales la licenciada Flores Polanco aportó 12,500 en el enganche y el resto lo pagó en 2 o 3 años. De todo eso ya forma parte del expediente. Todas estas consideraciones, señores magistrados, solo llevan a la misma conclusión. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en ningún momento han violentado el derecho de defensa de la amparista. Al contrario, en ese sentido, pues también en cuanto al principio del debido proceso o el principio de legalidad que se ha manifestado violentado, el Ministerio Público considera que no es así. De conformidad con la ley en materia de antejuicio, se llevó el procedimiento que establece el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio. Se nombró por parte de la Corte Suprema un juez pesquisidor. El juez pesquisidor hizo lo que el mismo artículo lo ordena en cuanto a revisar los documentos que se han aportado, además de recibir la declaración de los denunciantes, así como de la denunciada. Además, en ese mismo artículo, una consideración muy importante que se dice que debe de realizar el juez pesquisidor las diligencias que estime pertinentes. Las anteriores son obligatorias y el resto queda a discreción del juicio que el juez pesquisidor tenga bien realizar. En ese sentido, pues, el juez pesquisidor emite su dictamen y lo eleva a la Corte Suprema de Justicia. Dictamen que ustedes ya saben el resultado, pero del cual, además de haber sido analizado el dictamen, también fueron analizados los elementos que fueron recabados por aquel juez pesquisidor. En ese sentido, pues el debido proceso no ha sido violentado, señores magistrados, al contrario. Y como lo dije al inicio de mi exposición, inmerso en el debido proceso del principio de legalidad está el derecho de defensa, y de los cuales ninguno de ellos ha sido violentado en contra de la licenciada Carol Patricia Flores Polanco. Por último, solamente quiero hacer la consideración de que existe
jurisprudencia ya en esta Corte de que el antejuicio no debe ser utilizado únicamente por cuestiones políticas o espurias y que por eso las bases del antejuicio deben ser mínimas, las que le permite la ley realizar por parte del Ministerio Público, lo que en esta ocasión, en este proceso ocurrió. De hecho, pues vale la pena decirlo, el hecho de que se haya declarado con lugar el antejuicio tampoco se está diciendo que existe una condena o que se está juzgando a alguien. Al contrario, de aquí empieza e inicia el proceso de investigación en el cual la licenciada Carol Patricia Flores Polanco tendrá la oportunidad de ejercer su defensa en todo sentido. Y no es nada más que garantizando ese debido proceso el que hasta el día de hoy se ha realizado en el proceso que ustedes tienen a bien resolver. En ese sentido, señores magistrados, pues el Ministerio Público, especialmente a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, solicita que el amparo solicitado por la licenciada Carol Patricia Flores Polanco en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29 de julio de 2015, dentro del trámite del amparo del antejuicio, 169-2015, sea declarado sin lugar y de que esta misma resolución sea notificada y el expediente sea remitido a donde corresponde para que continuemos con el trámite ya iniciado por parte del Ministerio Público. Únicamente, feliz día. Se clausura la presente audiencia.